Ajá, ahora sí. Estamos en su psicosis en vivo. Teníamos tiempo sin hacer el programa en vivo por la pandemia, pero hoy es un día especial, son las elecciones de Estados Unidos. Tenemos una etiqueta, elecciones EEU por GB, ya sabe, para que se sintonice con nosotros. Primero vamos a estar en el programa y durante toda la noche con Luis Eduardo Martínez, el gobernador de Monagas, analizando la elección, dando los resultados que se vayan dando. Y seguramente como a las 2, 3 de la mañana daremos al ganador si no se presenta una elección chiquita como la que se produjo en el 2000 entre Al Gore y Bush, que tuvo que ser decidida en tribunales, en la Corte Suprema, un mes y medio y algo después, porque se puso muy chiquita. Hoy tenemos como invitado al señor Carlos Valero, que a través de los programas de radio y aquí mismo ha venido analizando en el tiempo la elección, y vamos a meternos en algunos detalles. Por ahí andan en las redes poniendo ya proyecciones, diciendo ganó este, ganó el otro. Eso no es verdad todavía, porque hasta hace breves instantes, revisando, todavía no hay ningún estado que haya terminado su proceso. ¿No es así, No. señor Carlos? No. Bienvenido. Usted antes era Carlos Valero, bueno, ahora es Carlos Valero el recontramalo. La gente va a saber por qué. Vamos a meternos con lo primero, fíjate. ¿A qué hora se saben los resultados? ¿Crees tú? Esta elección es bien atípica. Es una elección que tiene una confrontación muy fuerte. Yo la veo como una elección totalmente reñida, muy reñida, muy confrontada. Y yo esta vez aspiro y espero que la participación de votación supere la media que hemos venido visualizando durante 40 años, que está por el orden de 52, 55% de participación. Yo creo que hoy la participación podría pasar el 60% de electores. Estamos hablando que Estados Unidos tiene un universo poblacional de 320 y tantos millones de habitantes, y de ese universo poblacional, 240 y tantos forman parte del registro electoral. De esos 240 millones de electores elegibles, esos elegibles que están allí, es muy probable que participen en esta elección más allá del 60%. De hecho, a la fecha de hoy, yo estuve viendo los últimos trabajos de investigación, ya se estimaba que el voto anticipado, el early vote, estaba pisando los 100 millones de ciudadanos. Así es. Es una cosa bien compleja, ¿no? Ahora, fíjate lo siguiente, que es interesante. En esta elección se registra entre un 3% y 7% de indecisos. O sea, ha sido tan intensa que la gente se ha ido cuadrando y manteniendo una posición. Cuando tú llenas el voto ese por correo o el voto por redes, te pide identificación. Tú tienes que poner un globito demócrata, republicano o independiente. Esas tendencias en los años anteriores favorecieron ¿a quién? Es que normalmente el que se acostumbró mayoritariamente a votar por correo era el demócrata. El demócrata, sí. O sea, y los republicanos han venido insistiendo en una campaña para ver cómo logran revertir eso, pero les ha sido muy difícil. Muy difícil. Porque es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia americano, de la Corte Suprema. Y eso significaría hacer una enmienda a la Constitución. Es todo un conflicto, ¿no? Y Trump, en su mandato, empezando su mandato, él siempre lo mencionó. Ahora, Trump ha venido diciendo que hay un fraude montado en su contra por ese voto, a través de ese voto. Como las tendencias son tan grandes, no se esperaba tal cantidad, casi 100 millones de electores, más de la mitad de lo que votaron en la Hillary Clinton-Trump. Trump fue y votó por adelantado. No, digo, no. No, pero en el fondo también fue una estrategia para hacerle un llamado a su gente para que no se dejaran tampoco vencer. Porque seguramente, como tú sabes que las encuestas allá miden todo, vio alguna tendencia y dijo, no, ¿qué va? Pero vamos a detenernos a hacer una pequeña reflexión de esto. Tú sabes que Trump en la historia de Estados Unidos ha sido el mandatario más vilipendiado por los medios de comunicación, más atacado por los medios de comunicación en la historia del siglo XX. Carlos, pero eso no es verdad. No, es así. No, vamos a discutirlo. ¿Quieres discutirlo? Es así, ¿cómo no? Yo te voy a poner una tesis. Cuando Donald Trump se mete en el Taj Mahal y fracasa, quiebra, cuando empezaron a sacarle las denuncias
sobre los pagos o la estrategia incorrecta que se hizo en un casino que debía producir $1 millón diarios y eso no se veía por ningún lado. Él empezó a insultar a los periodistas. Y allí descubrió un estilo y una polémica que lo caracteriza, sobre todo en el divorcio con Ivana Trump. Él al periodista que medio le decía algo lo agarraba y le decía tú, no sé qué cosa, y lo acoginaba. Es un estilo, eso es estilo. Sí, no es que él ha sido vilipendiado. Pero además, cuando él le gana a Hillary Trump, sus asesores le recomiendan que los medios le hagan la campaña. Es decir, él empieza a sonsacar los medios para que le caigan encima, porque periodistas, la mayoría de los medios de Estados Unidos eran anti-Trump, a los sectores intelectuales, a provocarlos para que entonces de esa manera se reforzara su mensaje en el segmento de votación que él había elegido, que era la gran mayoría del voto blanco. Ya, diga usted, pues. No, yo no lo veo así. Él, por ser quien es y por venir como llegó al estamento político de Estados Unidos, comenzó a ser muy duramente atacado. El 95% de los medios, no solamente americanos, yo diría que a nivel global, lo han estado atacando, pero eso todo obedece a una estrategia entre telones, porque acuérdate que él ha sido un presidente no belicista y dentro de la estructura política norteamericana se mueven muchos intereses que precisamente de alguna manera pues patalean, ¿no? Trump no ha comprado en su gobierno o no ha promovido presupuesto para comprar nada que esté asociado a la guerra. Y eso ha sido un punto por el cual yo siento que lo han atacado muy duramente. O sea, yo ahí lo veo desde otro punto de vista. No, es una estrategia. Fíjate lo siguiente, para contarte, porque si yo te digo que Trump es un liberal, ¿tú me creerías? Puede ser. Trump es un liberal. Lo que pasa es que el público elector de Trump es la clase rural americana que es muy conservadora. Y esa característica ha hecho que los republicanos se hayan vuelto cada día más conservadores para atender su público. Pero Trump en el año, no me acuerdo, casi que es candidato del Partido Reformista. Asiste a la convención, amenazó con lanzarse. El Partido Reformista era un partido de centro. Y Trump coqueteó con los demócratas. Sí, él estuvo tratando de coquetear con eso. Cuando él se divorcia de Ivana Trump, tiene un hijo con Marla, que era una modelo preciosísima. Y la familia le cae encima, pues, ¡ay, no te casaste! Tuviste un hijo fuera del matrimonio. Y se casa. Pero todo lo que él declara en su divorcio es de una persona muy liberal. Todo lo que dice, ¿por qué se divorcia? Porque los conservadores, como el papá y la mamá de Trump, no se divorciaban. No. Vamos a ir al corte, Carlito. Vamos a ir hablando. Ya regresamos. Seguimos con nuestro invitado Carlos Valero, quien es experto. Él conoce mucho la elección americana y sus características. Y estábamos conversando ahorita sobre cómo, fíjate, la votación de los demócratas y la votación de los republicanos se han ido segmentando o caracterizando tanto que ya la gente sabe que los republicanos ganan en el mundo rural, en la mayoría blanca, y los demócratas son muy de ciudad, son muy urbanos y muy pluriclasistas. O sea, su victoria está construida de minorías. En esta oportunidad, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué va a tener más peso? Ha tomado mucha fuerza esa posición del campesino rural, del redneck, apoyando esta posición de Trump, porque precisamente con ese eslogan fue que él construyó su presencia en el escenario político. Trump es un outsider, como tú lo has dicho. Él no tiene carrera política. Y él se posicionó del estamento político prácticamente de la nada, pues él no tenía ningún tipo de experiencia política. Su único eslogan que lo llevó a conquistar el corazón del americano es vamos a hacer América grande de nuevo. Y por ahí se le metió a la gente, algo parecido a lo que hizo en su momento Ronald Reagan, cuando logró desplazar pues, a su anterior, a su rival, pues cuando logró desplazar a su rival. Ahora, eso que tú dices es tan cierto, pero también es importante destacar que no es precisamente en las grandes urbes donde se deciden los votos electorales. Parece mentira. El sistema ha sido concebido de tal manera que técnicamente la distribución electoral como está
estructurada en este momento, por el contrario, favorece más bien a los sectores rurales. Por eso yo en mi caso particular veo una gran oportunidad de que él pueda repetir de nuevo, ¿no? Pero todas las encuestas que se equivocaron con Hillary Clinton corrigieron e hicieron sistema de votación estado por estado y no contaron en la votación popular, sino estado por estado para no caer en el error. En esta elección está en juego la credibilidad de las encuestas. Las encuestas no son infalibles, se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con el no en Colombia, se acaban de equivocar en Bolivia y casi que se equivocan en Chile. O sea, las encuestas son un tema bien complejo de manejar. Acuérdate que cuando Hillary en el 2016, de manera casi que temeraria, muchos medios y encuestadoras prácticamente se aliaron en un solo bloque para darle a la señora Clinton un 84% de preferencia contra un 24% que tenía Trump. Por ahí yo traje unas láminas que explica ese fenómeno de manera incólume, cómo se movió el proceso electoral. Vamos a ver, están las láminas por ahí sí, para están ponerlas. por ahí, vamos a empezar a verlas. Vamos a esperar que aparezcan. Cuando aparezcan ahí en la pantalla, tú las comentas. Y también la conformación de la estructura electoral. Mucha gente no entiende cómo se conforma la estructura electoral en Estados Unidos. ¿Qué son los colegios electorales en realidad? Explícalos. Son 538 votos electorales que proceden de algo que se llama los distritos congresales o los distritos electorales. Algo así como las juntas regionales acá, parecido en nuestro... O sea, por los estados. Por los estados. No, eso va distribuido a todo lo largo y ancho de cada estado en los distintos municipios. Te voy a poner un ejemplo. El estado de Florida tiene 27 distritos electorales, tiene 67 condados y saca 29 representantes al Congreso Nacional. ¿Cuál es el estado que más saca, que más votos electorales tiene? El estado de California, que tiene 55. Que tiene tendencia demócrata. Sí, es totalmente demócrata. Desde el año 88 para acá se ha... ¿Por qué se está diciendo que Pensilvania es el estado clave? No, lo que pasa es que dentro de la figura de lo que llaman los estados swing, se hacen las estimaciones medias, que eso lo hacen matemáticamente muy bien las encuestadoras, y son los estados que por el número de votantes y la distribución electoral pudieran decidir una tendencia en un momento dado. Pero tú eso, a Pensilvania tú tienes que sumarle otro estado que también es crítico, que es el caso de Florida, pero no es precisamente por el voto latino. Lo que pasa es que Florida tiene 14 millones de electores registrados y en ese contexto de esos 14 millones solamente 2,9 millones son votantes latinos. Entonces es imposible que el voto latino sea el que decida lo que está pasando en Florida. Por el contrario, en Florida, y fíjate tú, la ciudad de Miami, el condado de Dade y el condado adjunto, que es donde se albergan casi 5 millones de habitantes, solamente tiene un representante. Saca un diputado. Florida tiene 27 diputados, 27 representantes y 2 senadores. Así está conformado, aquí está. Mira, esta es la última tendencia, esto es a la fecha de hoy. Y es bien interesante, fíjate tú, el TOSOP, lo que tú llamas los indecisos, en este momento son 197 indecisos. Eso es muy peligroso a la hora de tú dictaminar una tendencia de triunfo. Eso es bien delicado. Esos son los estados grises que están ahí. Sí, los estados grises precisamente los que están en TOSOP. Los que tienen el color más firme son los estados donde ya definitivamente... ¿Qué llamas tu color más firme? Por ejemplo, el rojo más oscuro es un estado donde definitivamente es totalmente demócrata. El azul oscuro son estados que son totalmente demócratas, el rojo totalmente republicano, y ahí tienes unas tendencias a rosado, que están a medias, que están ahí peleándose el tema, ¿no? Pero yo me refería, ahí tienes unos grises. Bueno, Texas, Arizona, Nebraska, Iowa. ¿Esos están en duda? Esos están en duda a la fecha de hoy. Eso pero se está Texas peleando. Ha sido republicano tradicionalmente. Sí, pero tiene su duda en este momento, verdad. su duda. Hay una tendencia ahí. Ahora, yo sí siento que Texas y Florida van a inclinarse hacia el ala republicana. A mí no me cabe la menor duda. Pero fíjate, lo crítico de todo esto es que si le hiciéramos caso per se a la encuesta, el señor Biden en este momento cuenta con 216 votos electorales estimados. Él, para ser presidente de los Estados Unidos, solamente de ese TOSOP necesitaría un 25%.
de votos para llegar a cumplir esa meta. En cambio, el señor Trump, según esta fotografía encuestal, necesitaría un 116%. La tiene muy cuesta arriba. Pero yo sigo insistiendo que esto no es determinante. Claro, porque fíjate lo siguiente, cuando tú ves la vida de Trump, lo que es Trump, el personaje que es Trump, y lo comparas con Biden, sobre todo en Venezuela, que no saben quién es Biden, tú dices, wow. Pero que inclusive en los Estados Unidos, Trump es un personaje de la vida de los americanos. Es un constructor, un hombre famoso, que ha tenido unas novias bien bonitas, que está metido en todos lados, hasta peleas de lucha ha hecho Trump. Él es un chaucero y su programa, El Aprendiz, lo sacó de la derrota después del caso del Taj Mahal. Lo puso en la cima. De eso vamos a hablar, de quién es Trump, cuando regresemos aquí en su programa Kikosi con Carlos Valero. Ya saben que este es un operativo. Numeral elecciones EEUU por GB. Mándenos sus comentarios también por @globovisión. ¿Y por cómo es que es nuestra cuenta, señora Yesenia? @Kikosis. @KikosisGB. Y nos ayuda porque sus dudas, sus planteamientos nos sirven para la jornada que va a ser larga. Bueno, dependiendo su tiempo, por lo apretada o holgada de la votación. Estábamos hablando de los personajes, Trump versus Biden. Hay gente que dice que no es que va a ganar Biden, sino que va a perder Trump, y que eso tiene que ver con la manera como manejó la pandemia. ¿Te acuerdas que él dijo, bueno, tomen querosén, tómense una cosa de esa limpiada? Salió con una de sus payasadas. Sí, salió con una payasada y hubo gente que se la tomó. Y cuando Biden le dijo en el segundo debate, en el primer debate, usted es un payaso, ¡pum!, le dio en el mero centro de la mitad del medio. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, el caso de la pandemia ha quedado muy claro. Él ha tratado de manejarlo desde un punto de vista mediático, centrado en que eso no es algo que trajo el Estados Unidos, que eso lo recibió y que de alguna manera, inclusive yo recuerdo que cuando a él se le planteó la opción de bloquear el país, de cerrar las fronteras del país, los primeros que brincaron a quejarse de que eso atentaba contra la libertad de movimiento fueron los demócratas. Pero bueno, nada, lo han atacado por eso. Y acuérdate también que en Estados Unidos el tema de la salud, eso forma parte de la idiosincrasia per se. Vamos a hablar de la idiosincrasia, pero este es un tema importante. El ciudadano americano que no tiene seguro de salud es un ciudadano de tercera. Se puede considerar, es más, se muere de mengua. Tiene que tener un seguro para poder ser atendido. Bueno, la cédula de identidad de los americanos es el seguro. El seguro. Entonces, claro, por eso es que es tan sensible este tema de la pandemia, porque el americano se asusta, no porque viva o porque muera, sino qué gastos le puede ocasionar a él si se siente afectado por el COVID. Yo creo que eso es un tema más de psicología social que de tema de salud. Yo creo que va por ahí. Y eso hay que manejarlo bajo ese punto de vista. Pero yo quería pedirle a tu equipo de producción que vamos a hablar un poquito, que es un tema bien interesante, de lo que es la idiosincrasia del ciudadano americano. ¿Tienes unas láminas? Sí, sí, está. Bueno, vamos a esperar que la vamos a revisar. Acuérdate que nosotros somos lentos, pero eficaces. Sí. Ahí está. Okay, ahí está. La idiosincrasia del americano. O sea, ¿cuál es la oferta electoral que se está haciendo en este momento y cuál es el modelo que propone cada uno de los candidatos? En el caso del modelo que proponen los demócratas, si tú lo revisas desde el punto de vista rápido, ligero, más allá de las connotaciones que tenga de detalle, representa visualmente el caos, que es lo que se ha venido viendo en este último tiempo, ¿no? Las distintas manifestaciones por igualdades, peleas de tipo racial, etcétera, etcétera, y de alguna manera los demócratas han tendido a identificarse a favor de esa gente, pues de la gente que no ha sido escuchada y tal. Porque el mundo de alguna manera está caminando hacia esa visión progresista. Pero acuérdate que la idiosincrasia es un tema netamente estructural. O sea, es el horizonte donde se sustentan los valores de una sociedad, ¿verdad? Y van asociados a otros elementos que son históricos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que entender que los cambios de idiosincrasia no se producen tan rápidamente. En cambio, Trump, su modelo y su propuesta es
vamos a rescatar el gentilicio del trabajo, vamos a volver a hacer lo que éramos antes, el país productivo, vamos a rescatar la industria automotriz, y yo, para evitar que sigamos siendo invadidos, pues voy a tomar la decisión de generar restricciones, impuestos y tal, para que el país vuelva a recobrar sus niveles de productividad. Entonces, tú tienes en líneas generales estas dos visiones, estos dos modelos, ¿no? Y se lo estás planteando a una sociedad cuyo 65% son blancos conservadores que los domingos van a su iglesia a cumplir con su escuela dominical de la religión a la cual estén afiliados, que pagan religiosamente, así como van los domingos a esa iglesia, pagan sus impuestos, que van al trabajo con una lonchera, que marcan tarjeta, o sea, que son respetuosos de esa línea por años de años. Ese es el americano que forma parte del grupo elector de Trump. Fíjate. Ese americano no quiere ni ver que le estén tumbando estatuas, ni que le estén incendiando ciudades. Mira. O sea, tienes que verlo desde ese punto de vista. Pero fíjate, Lincoln es el que libera a los esclavos. Y la vida de Lincoln, tú la ves y pareciera demócrata. Todo el discurso de Lincoln es, al contrario, los demócratas eran los conservadores en esa época. Sin embargo, en los años 60, cuando gana Kennedy vence a Nixon gracias al debate televisivo que hizo que casi 4 millones de electores cambiaran de votación favorable a Kennedy por cómo se enfocó el debate. Pero en medio de los hippies, la guerra de Vietnam, los conflictos de derechos civiles, Martin Luther King, medio aquello, los Beatles, la música, los hippies, todo aquello, Nixon, una vez que matan a Kennedy y que se produce toda esa alteración que produce la muerte de Kennedy, entre otras cosas, la aprobación de los derechos civiles que se empeñó Kennedy una vez que mataron a Luther King. Pero luego el discurso de Nixon es, vamos contra el caos. Y gana la elección, y en la segunda le da una paliza a los republicanos. Pero en la última elección de la Cámara Baja, los demócratas ganan la elección con una, en vez de tener la mayoría blanca, hacen mayorías de minorías. Pareciera que los Estados Unidos ha ido cambiando su composición social porque las minorías han ido no solo creciendo, sino que además ocupando puestos importantes en la sociedad y reclamando derechos. Fíjate que en el documental de Netflix, El poder del voto, en pocas palabras, muestran cómo en los Estados Unidos los estados reglamentan el voto, y no lo reglamentan para que vote más gente, sino para que cada día vote menos gente, sobre todo los negros, a los expresidiarios. Apenas en el 2012 fue que dejaron votar a los expresidiarios en Florida. ¿Cómo aquí, eso que pasa aquí, que arreglan los circuitos para sacar en minoría mayoría, porque en la cuadrícula lo hacen, también lo hacen en Estados Unidos? Esa emancipación fue a medias. Ellos sienten un profundo temor porque los negros se le alcen. Y eso es lo que ha logrado permitir que se mantenga perdurable en el tiempo esa situación del bipartidismo y todo. Ellos le tienen un pánico a eso. ¿Y cómo explicas que Obama ganara la elección? Bueno, pero es que Obama fue un momento distinto en una circunstancia totalmente distinta. Y de alguna manera Obama no fue un hombre antisistema. Obama fue un aliado antisistema, y él lo único que hizo fue coquetear con la idea de socializar un poco más el acceso a la salud. Pero todo lo demás, de hecho, el Obamacare. Eso fue lo único que él hizo, porque la verdad es que no hizo más nada. Pero fíjate tú, ahí hay una tragedia histórica también que hay que tomar en cuenta. Biden, en eso, cuando tú estabas hablando del tema de Kennedy y sobre el tema de los derechos civiles, cuando Biden intentó ser candidato a la presidencia de Estados Unidos por primera vez en el año 87, a él lo volvieron añicos por el tema de haber plagiado mensajes y discursos. Fue horrible. Y una de las cosas que le sacó a él, por cierto, Dukakis, que fue su compañero de partido, pero su gran opositor de fórmula, es que él quiso plagiar. Por ejemplo, él quiso arrogarse el ser un defensor de los derechos de los negros, y el primero que salió a decirle en público que eso no era verdad, que era un grandísimo embustero, fue el mismo Dukakis. Y el hijo de Martin Luther se copió igualito, los discursos de Kennedy, de John. O sea, que es un gran plagiador. Entonces ahí lo destrozaron, porque él en la universidad, siendo estudiante de Derecho, también plagió un trabajo de grado, una tesis de grado, que casi que le cuesta su carrera, ¿no?
Pero fíjate tú, una de las cosas que quería decirte es que el hijo de Martin Luther King salió públicamente a desmentirlo y a decirle que eso no era verdad. O sea, que él no era ningún defensor de los derechos civiles ni defensor de los negros. Es más, él estando en su posición, que él fue el principal líder en el Senado, de la Cámara del Senado, él manejaba la Comisión de Asuntos Judiciales. Él promovió las primeras políticas para sacar a los gays del ejército y para no permitir que entraran. Por eso, o sea, nada que ver con el comunismo. No, mira. eso es mentira. Eso es totalmente cuando falso. Trump dice que Biden es comunista, es todo ahora lo contrario. Ahora se pretende esgrimir ser un defensor rosa, y eso no puede, y ser un defensor, un Black Mother, pues ahora él es Black Mother, prácticamente que sale con franela de Aún Yemima. Tenemos que ir al corte. No puede ser. Vamos a ir al corte y seguimos, que se está poniendo sabroso aquí con Carlos Valero. Seguimos con Carlos Valero, nuestro invitado, analista. Fíjate lo que tú estabas diciendo. Cuando Trump quiso por primera vez en el año 1988, creo que fue, no me acuerdo, ser candidato a la presidencia, era por el Partido Reformista. Y había un señor que le escribía los discursos a Nixon, Pat Buchanan, que también quería ser candidato por ese Partido Reformista, que había ganado Minnesota. No, siempre fue demócrata. Sí, eso está en la historia. No era ningún demócrata. Él quería y anuncia su intención de postularse por el Partido Reformista. Entonces, este señor Pat Buchanan anuncia que va a pelear con Trump en las primarias de ese partido. Y Trump dice que Pat Buchanan era antinazi, pro-nazi, contra los negros, que odiaba a los homosexuales, que era un bicho conservador y amaba a Hitler. Y le pone ese sello. ¿Cómo después se lo puso a Biden? De que era comunista, izquierdoso, que si ganaba Biden iba a terminar como Venezuela. ¿Qué tenemos? Ya el pase. Vamos a ir un pase al estudio, que estamos en vivo transmitiendo todo lo que ocurre en Estados Unidos, y regresamos aquí con Carlos Valero. Así están las cosas, Kiko. Buenas tardes. Cobertura especial de Globovisión, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Precisamente esa es nuestra etiqueta. A lo largo de toda esta jornada le hemos dado el seguimiento correspondiente, no solamente en pantalla tradicional, también en la multiplataforma www.globovision.com. Estamos utilizando la etiqueta. Queremos que usted en casa o en el lugar donde nos está viendo interactúe junto a nosotros. @Globovisión en todas nuestras plataformas. Utilice la etiqueta elecciones EEUU por GB. Elecciones Estados Unidos por Globovisión. Esta es una cobertura especial. Vámonos de inmediato con imágenes que dan cuenta de cómo ha estado esta jornada electoral, que comenzaba muy temprano, luego de las 7 de la mañana, tiempo local, dependiendo de la diferencia horaria en diferentes estados en los Estados Unidos. Vámonos de inmediato con imágenes de esta jornada. Así es como se ha venido desarrollando a lo largo de este 3 de noviembre la jornada electoral. Mire usted, además, con las medidas de bioseguridad por la pandemia del coronavirus, que ya deja más de 200.000 muertos. Uno de los diferentes colegios electorales, así han estado las cosas, ya queda poca gente en este colegio electoral. Los colegios de votación comienzan a cerrar pasadas las 7 de la tarde, tiempo local en los Estados Unidos, dependiendo del uso horario en los diferentes estados. Vámonos con imágenes de Joe Biden, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Mantiene un encuentro con parte de sus seguidores, familiares, incluso estaba declarando hace poco a la prensa, declaraba a los medios de comunicación, tanto norteamericanos como representación de medios internacionales, y no hacía otra cosa que llamar a sus seguidores a votar, porque si bien en Venezuela son las 5 de la tarde con 38 minutos, en buena parte de los Estados Unidos, sobre todo en las costas del Pacífico, recién comienza la tarde. Así han estado las cosas. Los dos diferentes candidatos han estado haciendo visitas programadas a lo largo de esta jornada. Donald Trump hacía lo propio, también se reunía más temprano con sus seguidores. Vámonos con imágenes en vivo de otro colegio electoral. Filas, pocos votantes a esta hora de la jornada, ya algunos estampando su firma. Recuerda utilizar la etiqueta Elecciones Estados Unidos por GB, Elecciones EEUU por GB. Críticas, comentarios, sugerencias
a lo largo de esta transmisión las puede hacer llegar en nuestras plataformas digitales con este hashtag, Elecciones Estados Unidos por GB. Les decía que también ha hecho lo propio el propio presidente de los Estados Unidos, porque ellos dos siguen haciendo campaña. Kiko, ni siquiera en el día de las elecciones, por cuenta del órgano electoral de los Estados Unidos, pues se mantiene la campaña a lo largo de toda esta jornada electoral. Incluso él denunciaba que era necesario que se dieran a conocer, Donald Trump, que era necesario que se dieran a conocer a lo largo de esta misma jornada electoral los resultados de estas votaciones. Así están las cosas, Kiko, cobertura especial de Globovisión. Seguimos con Carlos Valero. Gracias por todos estos informes. Vimos las mesas y que todavía ese detalle importante que nos acaba de hablar Estudio, que en los Estados Unidos se puede hacer campaña inclusive el día de la votación. Aquí eso sería bueno. Ay, por Dios. Cerrado. Mira, pero te decía eso, que Trump etiqueta. Él llama a Biden comunista y Biden no es comunista. Y la sociedad americana lo sabe. Sin embargo, aquí no, sí gana Biden. Y Dios mío, y ya lo ha hecho en repetidas oportunidades. Cuando él ve, porque Trump cree que el mundo se divide entre débiles y fuertes, y él es un tiburón. ¿Y tú qué eres, pecadito? Esa es tu apreciación. No, eso está en el libro. El arte de la negociación. El periodista que lo escribe después narra cómo es Trump. Que Trump no tiene pensamiento político, lo que es un hombre de negocios muy audaz, con mucho carisma y mucho ego. Pero sus definiciones son muy básicas. No es un hombre formado, un intelectual, no, es un hombre de escena, un constructor. En 5 pasos podemos decir que una de las cosas por las cuales yo siento que él tiene la opción de ser reelegido, uno de los pasos importantes, el primero y el principal, es el aspecto económico. No es mentira que Trump logró estabilizar y mejorar la economía durante su primer año de gobierno, como tampoco es mentira que a la fecha Trump logró inclusive elevar el nivel de empleo con todo y la pandemia que hay, pisando casi un 8%, a pesar de todas las restricciones y los cercos, y la economía en un 16%. Eso es auditable, eso está allí, ¿no? Ese hartazgo que él tiene también con el movimiento progresista, eso más bien él lo ha usado, fíjate tú, a favor de él mismo. Porque al americano no le gusta eso. El americano convencional no es inclinado a eso, a que le estén quemando plazas ni tumbando estatuas. O sea, el caos no forma parte de la estructura. Una de las cosas que nos diferencia a nosotros como latinos y a ellos como sajones es que ellos prefieren mantener sus cosas en orden, ¿no? Bueno, los analistas dicen que esta vez Trump va a perder, por eso mismo que tú estás señalando, porque el caos es Trump. Trump es un personaje que ha polarizado tanto la sociedad que George Bush le dijo, tú eres un divisionista, y no dijo que no iban a votar por él. Hay republicanos en contra de Trump. Sí, claro. Todos los que no están en el negocio van a estar siempre en contra de él. Inclusive, desde el mismo momento en que él se posiciona, los primeros que comienzan a atacarlo son sus mismos, la gente del partido. Me acuerdo que uno de los más acérrimos enemigos que él tuvo allí fue el senador McCain, que murió hace 2 años. Ese fue el primer acérrimo, por cierto, aliado de Joe Biden por allá en los años 90, aquella famosa alianza Biden-McCain, que trajo como consecuencia la extinción de Yugoslavia y toda esa cantidad de muertos en esas guerras de los Balcanes, que fue horrible, que hasta la misma Organización de Naciones Unidas, hoy en día están tratando pues de juzgar a quienes promovieron esa guerra. Bueno, pero y Estados Unidos lo que ha hecho es responder con una sancionando a los jueces. Mientras ¿no? Biden era intervencionista, Sí. que es una característica republicana, Trump acabó con eso. Yo no nos vamos a meter en ningún conflicto más. No, por el Pero contrario. Él ha venido la verdad no es negociando. blanco y negro, fíjate, como nos han hecho creer esta cosa polarizada. Resulta que es más liberal Biden que Trump. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos. Ya vamos al corte. Tenemos el numeral elecciones EEUU por Globovisión, @Globovisión, para que se sintonice con nosotros, nos mande a través de sus redes sus opiniones, sus preguntas.
Y la gente pregunta mucho sobre, oye, ¿cómo es el lío de los colegios electorales? Que hemos hablado un poquito de eso. Yo lo explico diciendo, mira, cuando fundaron, los padres fundadores discutieron cómo era la constitución y cómo se elegía el presidente. Bueno, había unos estados grandes y unos chiquitos. Se convirtió en un problema, porque al final de cuentas los grandes se comían a los chiquitos y en ese momento debían solidificar la independencia, porque muchos dijeron, no, si no me para, yo me voy con los ingleses, yo no voy hasta aquí para que pase coro de estos grandotes, y que no decía que yo no tenga peso. Había mucha inestabilidad. Sí, entonces crearon esa modalidad del Senado, que todos los estados tienen 2 representantes, y entonces por población se asignan los votos electorales. Pero explíquele usted. No, bueno, muy sencillo. Mira, eso que tú dices de los padres fundadores fue cierto. Ellos, una de las cosas que vieron es que el territorio era muy grande y que para aquella época la movilización también era compleja. Imagínate un tipo de Nueva York y que hace campaña a California, tenía que irse en carreta, ¿no? Y pues eso eran semanas. Entonces, una manera para ellos poder suavizar ese tema es hacer la democracia representativa y no participativa. Entonces, idearon esta figura. Los colegios electorales hoy en día, a nivel nacional, son 435 congresos electorales distribuidos en los 50 estados, ¿ok? 435. Y eso Pero el que gana un estado se los lleva a todos. Bueno, pero es que se lo gana de manera relativa, porque tú puedes en un estado, por ejemplo, Trump, puede sacar una mayoría de votos en un estado, pero el diputado, el representante demócrata en ese momento saca más votos, o la gente del estado se inclina más por elegir a ese representante demócrata. No, pero eso no cuenta ahorita estamos eligiendo al presidente. No, está eligiendo todo. Es una mega elección, sí, claro. Presidente, ahorita, senador, todo. Se está eligiendo diputados. ¡Caramba! Ahorita toca senador. O sea que puede eso ser una ensalada. Una ensalada, y no solamente o puede eso. producirse lo de Nixon, Exacto, que gana todo. Gana todo, pero escúchame algo. Lo más interesante es que la gente toma la decisión de votar por el representante local, y si esos votos sumados son mayoría, el Estado se lleva la mayoría para ese partido. Por eso es que es tan complejo el sistema. Y por eso es que los estados chiquitos y las zonas rurales, al final del día, son las que eligen y las que deciden. Y diputados y senadores van a los colegios electorales. Todo cuentan, ahorita, pero cuentan en los colegios electorales. Claro, cuentan en los colegios electorales. Eso cuenta en este momento. Cada 4 años, con la elección presidencial, está la elección de senadores. Y en el lapso intermedio, que es una cosa interesante, y es lo que da el equilibrio, que es lo que yo siento que da el equilibrio para la independencia de poderes, está la elección de la Cámara de Representantes, que son los diputados. Por ejemplo, ahorita Trump tiene la Cámara de Representantes en contra porque a mitad de su periodo fue electo. Y se cambió la correlación en el Senado, porque varios se inclinaron para los demócratas. Eso está allí. En la última tendencia que yo vi era un voto de diferencia a favor de los demócratas. Y habían 7 indecisos en el medio, ¿no? ¿Cómo influye que gane Trump o Biden en Venezuela? Chicos, yo no creo que la visión, acuérdate que la Cancillería americana, el Departamento de Estado, es una cosa rancia, antaña, es un claustro cerrado, es una suerte ahí de movimiento masónico, pues eso no va a cambiar. La visión de Estados Unidos de cara a una posición política no tiene que ver con lo que maneja el presidente. De hecho, al presidente le llevan digerido las visiones y las posiciones del Departamento de Estado. Se pudiera hasta pensar en un momento dado que el Departamento de Estado casi que actúa de manera autónoma, cosa que es totalmente extraña, pero es así. Forma parte del Poder Ejecutivo, pero en sus decisiones prácticamente actúa de manera extraña. Ahora, ¿qué pienso yo que puede pasar? Mira, en ambos casos, ya Trump se dio cuenta que su fórmula en contra de Venezuela y las acciones que tomó con Venezuela y la gente con la que se alió para castigarnos a nosotros no le funcionó. Entonces, esa estrategia tiene que cambiar. Y lo mismo me imagino que estaría pensando el señor Biden en caso tal de ser favorecido con la presidencia de Estados Unidos. Va a cambiar la visión. Yo creo que puede venir una gran negociación en ambos lados, y esa negociación a la final, a la larga, en lo que nos va a favorecer es en salir de esta tragedia de sanciones, porque no podemos seguir más
pisoteados con esas sanciones tan injustas, unilaterales. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones, sea cual Pero sea el estás de motivo. acuerdo con Trump. Pero una cosa, no, yo no estoy de acuerdo con tú Trump. eres Yo trumpista. simplemente visualizo que él tiene una gran oportunidad de repetir su mandato, pero de ahí a yo salir a levantar la mano y así que yo apoyo las sanciones, no, chicos. Yo hoy para venir aquí tuve un conflicto muy grande, pero yo no tenía gasolina, por decirte algo. Y no es justo que porque un hombre, porque un gobierno, una potencia tome esa decisión, o sea, yo voy a estar afectado. Y así como eso son muchas las cosas que yo, en mi caso particular, me siento afectado. El costo de la vida. Ajá, pero ok. Trump ha dicho que si gana Biden, Estados Unidos va a ser como Venezuela. ¿Eso es verdad? No. ¿Y por qué crees tú que Trump vive etiquetando este comunista, este nazi, el Bueno, otro? lo que pasa es que... O sea, que- ¿qué gana él en eso? Porque a la gente, a Biden lo conocen 36 años Bueno, senador. porque él en su posición de showman... ¿Qué crees tú? Él siente que como él en su posición de showman hubo acciones que le funcionaron, a lo mejor él piensa que haciendo este tipo de marketing político, eso le puede funcionar, pero sí tiene un sentido muy importante, porque el americano convencional, el americano redneck, es totalmente anticomunista. Eso se lo metieron en la cabeza desde que el siglo es siglo. Pues. Esa gente desde que el siglo es siglo, desde que está el señor en esta situación, desde Franklin Delano Roosevelt para acá, una de las cosas que se le comunicacionalmente se le propuso al pueblo americano precisamente era esto, pues el tema del comunismo era malo. Fíjate tú ese enfrentamiento con la Unión Soviética que llegó a tener unos niveles de locura de la guerra de los misiles. O sea, cuando tú te pones a ver cómo han satanizado de alguna manera en la mentalidad del ciudadano común, de la idiosincrasia del americano, la palabra comunista, tú simplemente lo asomas y aquello es como cuando tú ves, tú sabes, ¿no? Gallina que mira sal. Pues, Mira, ahí está está Luis horrible. Eduardo, que ya está con nosotros. Bienvenido. ¿No te pusieron el micrófono? Ah, ok. Luis Eduardo va a estar durante toda la noche, hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Qué crees tú? Hasta la semana que viene aquí metidos en el canal. Ay, Dios mío. Dígame si nos toca una cosa como la de Miami en el 2000. No ¿Te creo. acuerdas? De Florida, que aquello duró como mes y medio en la corte para El decidir conteo, quién era sí, el presidente. conteo. Ahora bien, yo lo que sí me animo a pensar es que cualquiera que sea la tendencia que salga favorecida en este proceso, a nosotros la política, la mirada de Estados Unidos hacia América Latina por fuerza tiene que cambiar. Porque América Latina, sobre todo Sudamérica, también está cambiando y está reaccionando. Mira, las encuestas dicen que el voto latino se inclina hacia los demócratas porque la mayoría del voto de Estados Unidos, la gran votación es mexicana. Y Trump ha sido, bueno, el muro, ha sido muy despiadado con los mexicanos No, pero porque lo fíjate culpa tú, de todo. pero los mexicanos que están dentro de Estados Unidos, por el contrario, en un gesto y quizás en un acto de egoísmo colectivo, más bien han favorecido eso porque precisamente ellos han visto o ellos perciben o sienten que esos latinos que Trump está evitando que vengan del otro lado de la frontera, lo que le van a quitar es su empleo. Tú dices que No, los no es mexicanos así. están a favor del muro, Claro. las encuestas no dicen No, eso. no, sí, cómo no. No, Sí, ya. no, quedó Ay, demostrado. oh. Bueno, quedó demostrado que sí. Ahora, Trump, Técnicamente quedó demostrado que sí. Apoyaron y apoyan ese hecho. ¿cuánto influyen los venezolanos en la votación latina? Porque Nada. tengo entendido que somos el 0,000.2%. Absolutamente nada. Ese es un mito que nos han querido vender. Mira, Florida tiene más o menos en su haber 5 millones de hispanos. El estado completo de Florida, 5 millones de hispanos. Y de esos 5 millones, 2,9 más o menos son ciudadanos elegibles para votar, son ciudadanos americanos. Y ha quedado demostrado, inclusive, que la participación más alta que tuvieron ellos en el proceso electoral fue precisamente cuando Hillary Clinton, y con todo y eso perdieron, ganó Donald Trump. O sea, no es así. La gente que vota por Trump o que votó por Trump, según la línea estadística, son los hombres mayores, la gente sin estudio y Ahora, preparación. Biden y Trump son dos viejitos. Sí, cómo no. No son ninguno muchacho. Pero fíjate tú, Biden ha sostenido, y él de alguna manera dice, yo voy a ser, si soy presidente, un presidente transitorio. Se supone que la que va a dar la continuidad a esa gestión es Kamala Harris.
Yo pensé que Kamala Harris, cuando la nombraron compañera de fórmula, iba a cambiar la Bueno, pero tendencia. dicen que Pence le ganó el debate, que la tiró contra el suelo y la jamaqueó, Sí, en sí, términos sí, políticos. En términos políticos, Sí. sí. Bueno, tiene un nivel de preparación político distinto, a pesar de que ella es una mujer muy culta, muy preparada, desciende de unos inmigrantes también que no son ningunos peleles, son gente muy preparada. Su papá era un doctor PhD y su mamá una mujer muy, muy preparada. Y ella se ha destacado por ser, más que ama de casa, una mujer ejecutiva. Eso no la ha ayudado mucho. Gracias a Carlos Valero por estar con nosotros, quien ha estado pendiente, educándose, leído de todo, y tiene su corazoncito troncista, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, un buen análisis, Carlos, gracias por Muchas estar gracias, con nosotros. Kiko. Y seguimos, vamos a seguir en el operativo. Vamos a seguir en el operativo. Luis, vente para acá o nos vamos. Nos vamos. Ah, caramba, entonces, en un ratico, Luis Eduardo Martínez y quien les habla, vamos a estar durante toda la noche preparados, dándole los datos de cómo se va desarrollando la elección en los Estados Unidos. No se quede sin la emoción de seguir este acontecimiento por Globovisión. Seguimos aquí, vamos a estar en el estudio, pero estamos aquí porque hay que presentar a nuestro invitado de hoy, quien va a ser la figura, nuestro analista en todo el proceso, Luis Eduardo Martínez. Aquí en Venezuela es muy conocido porque fue gobernador del estado Monagas, además ADECO desde que naciste. Tú fuiste ADECO desde... De nación, y sigo siendo. Sí, sigue siéndolo. ADECO es ADECO hasta que se muere. Es así, como dijo Betancourt. Así. Mira, tú ahorita cuando yo te estaba hablando me dijiste, no, esto puede durar largo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que esta misma noche se puede dar el resultado. Todo depende de qué. Bueno, depende de varias cosas. Lo primero es la hora de cierre de los colegios, que varía de estado a estado. Hay colegios que cerrarán a las 7 de la noche, hora del este, otros a las 8 de la noche, otros a las 9 de la noche y otros incluso a las 10 de la noche. Pero luego viene el tema de los usos horarios. Es decir, un colegio en Florida cierra a las 7 de la noche, que son las 8 de la noche de Venezuela, pero un colegio en Nevada cierra a las 10 de la noche de Nevada, que son las 2 de la madrugada de Venezuela. Así que por lo menos hasta las 2 de la madrugada estamos condenados a estar aquí compartiendo, esperando lo que pudiera ser un resultado normal. Pero luego viene el gran problema. Más de 100 millones de americanos, se estiman que 102 millones votaron por anticipado, de ellos 65 millones por correo y unos 35, 37 millones en máquinas de votación en fechas anteriores. Inclusive el propio presidente y el candidato demócrata Biden votaron por anticipado. Entonces, otra vez varía en cada estado cuándo empiezan a contarse los votos por correo y hasta cuándo se pueden contar. En Pensilvania, por ejemplo, que a mi juicio, y lo he sostenido, es el estado clave en este proceso electoral, se puede recibir votos hasta hoy, con tal de que en el sobre de la boleta esté el matasellos de 3 de noviembre, se puede recibir mañana, pasado mañana ese voto, y se puede contar hasta el 17 días después de hoy. Es decir, podemos estar contando votos, pueden estar contando votos los americanos, por lo menos hasta el día 20 de noviembre. Y eso si no surgen disputas. Para que tengas una idea, cuando Hillary Clinton perdió frente a Trump, los votos terminaron de contarse un mes antes. Pero claro, ya Trump había asegurado un número de delegados al colegio electoral tal que no fue necesario esperar la votación popular final, que por cierto la ganó también Clinton por casi 3 millones de votos. Entonces, por eso es que te digo que puede pasar mucho tiempo. El presidente ha amenazado de que en un resultado cerrado, en disputa, donde los votos por correo sean los que decidan, entonces tiene preparado un ejército de abogados para acudir a los distintos tribunales y las cortes para impugnar. Pero, insisto, de los 160 millones de electores estadounidenses que se supone van a participar en este proceso que termina hoy, 102, 103 millones, algo así como el 64, 65% ya votaron, bueno, y sin contar los que han votado hoy. Pero sus votos no se empezarán a escrutar hasta que cierren las urnas en todos los estados. Fíjate que en la historia de los Estados Unidos en las elecciones, después del caso Watergate, los estados, cada uno podía reglamentar sus procesos electorales. Después vino la ley electoral, después de Watergate, donde el tribunal determinó que había una sola ley electoral para todos los estados. Sin embargo, eso después cambió. Volvieron a darle a los estados
la protesta y hay estados que facilitan y otros entorpecen las votaciones de ciertos sectores sociales, pero además hay unos que por lo menos quienes no votaron hasta una fecha determinada, después no vale su voto, no como en Pensilvania que hasta el día de hoy. Sí, o sea, por eso te digo, cada estado tiene su legislatura aprobada o una serie de leyes que diferencian el proceso. Algunos dicen, y yo coincido con ellos, que no es una elección la de hoy, que son 51 elecciones, porque son 50 estados que están votando, pero además de eso el Distrito de Columbia también vota. Y entonces son 51 procesos electorales distintos con características diferentes, con autoridades diferentes, incluso con modos de hacerlo diferentes. De tal manera que eso le añade una gran complejidad al proceso electoral. Y el voto americano vota cruzado, porque tú puedes elegir senadores, diputados, todo el mundo hoy. Sí, porque además, no solamente estás eligiendo 65 de los 100 senadores, no son todos los que se están eligiendo, es 2/3 del Senado que se está eligiendo hoy, se está eligiendo el 100% de la Cámara de Representantes, se está votando por los compromisarios, porque recuerda que tú no estás votando por el presidente y por el vicepresidente o la vicepresidente, tú estás votando por los compromisarios, por los delegados de ese estado del colegio electoral, pero también se está votando para una serie de enmiendas, por ejemplo, la boleta de la Florida tiene una serie de referéndum y de consultas que se están haciendo y eso varía en cada estado. Es decir, hoy el americano promedio va a votar unas 7, 8, 9 veces dependiendo del estado. Por su candidato a senador, si corresponde, por su candidato a representante en el circuito que corresponde, por las distintas consultas que se están haciendo. Si usted quiere un Metrorail que comunique a Miami con Miami Beach, para decirte alguna, si usted quiere que se acelere la edad de la jubilación, por decirte otra, y finalmente votará por los compromisarios que corresponden a esa entidad. Ajá, todos hemos seguido los procesos norteamericanos aquí en Venezuela, hasta en vivo. Ahora más fácil porque tenemos todas estas comunicaciones en streaming que hacen más viable que uno se entere de cualquier cosa porque todo es muy rápido. Pero ya como a las 2, 3 de la mañana ya se anunciaba quién ganaba. Sí, pero en ese momento no era tan alto el número de votos por correo, el número de votos anticipados. Para que tengas una idea, en las elecciones pasadas, en el 2016, votaron unos 130, 135 millones de americanos. De esos apenas el 32, 33% fueron votos anticipados. En esta oportunidad, te insisto, la mayoría determinante de los votos fueron anticipados. Entonces tienes que contarlo. Por eso, digamos, un estado como Pensilvania, otra vez, para repetirte lo que seguramente va a estar en oído de muchos en las próximas horas, que es clave para la elección. Si cerca de la mitad de sus electores votaron por correo, tendrán que esperar el conteo. Y es particularmente tedioso, porque además buena parte de él es manual. Esta mañana me preguntaba un diputado de la Asamblea Nacional aquí que cómo era ese conteo. Era digital y cosas. Sí, le decía, bueno, una parte es digital, pero otra parte no. Es decir, las autoridades electorales donde están llegando esos votos, abren sobre por sobre, verifican si tiene la firma del elector, si la firma del elector es distinta a la que tienen en los archivos electrónicos. No aceptan sobrenombres, nada de eso. No, o sea, por lo menos los burros, no, aunque sea... Oigo, Kiko, no me aceptaría. No pueden, aunque sean demócratas no pueden votar, pero volviendo al tema, entonces tienen que contrastar la firma. E incluso hay estados que si tu firma no aparece o si tu firma no se parece, tienen contemplado llamar al elector. Mire, Kiko, aquí tengo tu boleta por correo, ¿tú lo firmaste realmente? Sí, la firmé. Entonces la validan. Después que hacen ese proceso manual de validación, la escanean y es cuando pasa a las máquinas. Entonces, insisto, eso puede pasar días, ese proceso. ¿Por qué Ohio y Florida también se dicen que son determinantes? Fíjate que la votación de Florida, después de lo que pasó en el 2000 con Al Gore y Trump, aceleraron todos estos procesos de conteo y lo han hecho más rápido. Y se espera que sea el primer resultado que tengamos. Mira, no solamente son en los 2 estados que tú mencionaste. La mayoría de los expertos coinciden en que hay 8 estados bisagras que son los que van a decidir las elecciones. ¿Por qué? Porque hay estados, tú lo abordaste temprano con Carlos, que tradicionalmente votan a republicanos o votan a demócratas. Nadie espera una sorpresa en California, donde los 55 compromisarios deben ser de Biden, y nadie, a pesar de que Carlos aquí lo puso en gris, yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda de que Texas va a votar republicano. Ahí en el mapa que presentaron... Pero Biden estuvo metido en la campaña al final. Está muy cerca, está a 2, 3 puntos según las últimas encuestas. Pero bueno, yo en mi modelo en el que construí, o sea, le asigné... ¿Tienes un modelo? Sí, como no. ¿Lo podemos ver? Lo tengo en la computadora, tardemos un rato en verlo, pero en todo caso recuerdo las cifras. En el modelo que construí, Biden parte en la mañana de hoy
con 226 compromisarios. Le faltan 50 y pico. Sí, Trump seguro tendría 159 compromisarios, en los cuales, te repito, incluyo a Texas, y hay por repartir 153 Vamos a hablar de compromisarios. eso, Luis Eduardo, porque tenemos toda la noche. Vamos a ir al corte y Luis Eduardo Martínez, que ya lo ve, tiene hasta su modelo. Yo le voy a preguntar quién le da ganador, pero cuando regresemos. Seguimos con nuestro invitado, Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo, tú estudiaste en los Estados Unidos. Después te fuiste, hiciste unos posgrados, viviste allá. Tú eres, o sea, tú conoces muy bien Incluso en este cómo es el tema momento, electoral. hace 14 años, soy chancellor, que es el equivalente A a rector. rector a una universidad doblemente acreditada en Florida, que es Millennium Atlantic University. Bueno, además cursé un MBA y un MSBA en la Universidad de Miami, hice un curso de Administración de la Educación en la Universidad de Harvard, y antes de la pandemia, entonces viajaba semanalmente. Tenía obligaciones allá y tenía que asistir a reuniones de la junta de directores. Es decir, mi contacto es frecuente. Además, me estaba diciendo que a partir de hoy ya se puede volver a viajar a través del láser a Dominicana y después a los Estados Unidos. Sí, sí, o sea, ya Láser anunció, incluso un amigo compró ya su pasaje para volar el lunes que viene a Santo Domingo, y de ahí estaba un brinquito de Estados Unidos. De manera que tú conoces muy bien a los Estados Unidos, bueno, como se puede conocer siendo uno venezolano, pero tú sabes que el venezolano, decía Cabrujas, era el habitante del mundo más universal, porque estaba pendiente de todo, se copiaba las cosas de los demás. No es como los americanos, que los americanos no saben ni dónde queda Venezuela. Es así, una vez yo fui por tierra desde Miami hasta Montreal, me paré en un pueblito y la señora me preguntó, ¿cuál es su próximo? ¿Dónde van ustedes? Nosotros vamos para Washington, que está, de acuerdo a lo que veo aquí en el GPS, a unas 2 horas. Ay, caramba, yo nunca he ido a Washington. Entonces la mujer me dio asombrado, o sea, a 2 horas de Washington nunca había ido. Pues que A se la un estado capital. grandotote. Sí, pero estamos de acuerdo, pero bueno, es como si un venezolano te diga, nunca he ido a Caracas. Cosa difícil. Cosa difícil. Tú sabes que yo soy gochito. Y antes, no, ya no, pero antes, en los años... Te daban atrás en la... Ah, mira, aquí estoy. Váyase para Caracas. Entonces, cada vez que llegaban los primos había que llevarlos a La Guaira, porque no habían visto nunca el mar. Y uno de ellos cuando vio el mar dijo, ¡ay, ese pozo de León, cómo lo llenaron! Pero dicen los que conocen a la sociedad americana que el promedio del estadounidense no es muy formado, no es muy leído, no es que está pendiente de todos los acontecimientos, eso que nosotros discutimos todos los días, sino que él tiene mucha preocupación, pero por su país. Sí, sí, es así. Hay cualquier cantidad de americanos que no tienen pasaporte, que nunca han salido de los Estados Unidos, que están concentrados no solamente en su país, sino incluso más allá de su país, en la región donde viven, son muy localistas. Y eso forma parte de una idiosincrasia que no vas a poder cambiar. Además, es un país muy grande, inmenso, que hace posible que tú no tengas necesidad de ir a explorar fuera de él para disfrutar, vivir, trabajar, habitar. Fíjate que estaba en el documental, que es muy bueno, que lo recomiendo, El Poder del Voto, en pocas palabras, en Netflix, que fue hecho con muchos investigadores. Ellos decían que las tendencias habían hecho que la votación urbana fuera prominentemente demócrata, porque las ciudades están llenas de todo, loco, debates sociales, derechos civiles, protestas, pero están compuestas de muchas cosas que vienen del interior y son procesos distintos, pero que en el interior de los Estados Unidos la votación era muy republicana. Y por eso es que nosotros veíamos estos procesos como la victoria de Trump frente a Hillary Clinton. Ahí es donde se nota. Pesa mucho el estadounidense que vive en todos esos pueblitos que conforman el mundo rural. Además, forma parte de su propia historia. Yo oí a Carlos explicar los orígenes del colegio electoral junto con la explicación que tú diste, pero obviaron una parte. Cuando se estaban constituyendo había una situación derivada de la esclavitud, entonces los sureños blancos, para poder incorporarse a plenitud después de la guerra civil, entonces decidieron que había que contar sus esclavos. No votaban los afroamericanos, no votaban los esclavos, pero sí contaban para efectos del número de compromisarios. Entonces un esclavo valía las 3/5 partes de un hombre libre. Entonces yo, dueño de plantaciones, no solamente tenía mi voto,
pero que además entonces todos mis esclavos Ah, sumaban para la cuenta. No votaban, te repito, pero permitían entonces tener un peso mayor. Por eso es que los estados sureños tienen una composición que pesa mucho a la hora de una elección nacional, y por eso pasa lo que ha pasado ya en varias ocasiones. Este siglo pasado, ya lo vimos con Hillary, lo vimos con Al Gore, que tú puedes ganar la votación popular y puedes perder las elecciones de presidente y vicepresidente, que eso en ninguna otra parte del mundo sucede. En cualquier otra parte diría que eso es antidemocrático. Pero ellos Vamos a hablarlo. conocen el sistema y les gusta. Vamos a hablarlo, porque hay unos detalles que tú muy bien nos puedes ayudar a explicar. Pero vamos con Juan Carlos Rosso al estudio para seguir viendo cómo van las votaciones. Juan Carlos. Kiko, información en desarrollo en esta cobertura electoral que hacemos desde nuestra casa periodística Globovisión, elecciones Estados Unidos por GB. Esa es la etiqueta que usted puede utilizar para interactuar, preguntas, comentarios, sugerencias, incluso para que usted también interactúe con nuestros analistas a lo largo de esta jornada, porque recuerde, vamos hasta el cierre, hasta que se tenga ya un aproximado de qué votación aproximada además por los colegios electorales, por los denominados delegados, puede obtener cada candidato con miras a la Casa Blanca. Incluso estamos haciendo una encuesta en redes sociales. Recuerde que en Twitter somos @globovision.com. Vámonos de inmediato con la encuesta, porque la pregunta correspondiente de esta jornada es: ¿cuál candidato piensa que ganará en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Queremos conocer su opinión, queremos conocer a detalle qué es lo que usted piensa. ¿Cuál de las dos opciones, Donald Trump o Joe Biden? Donald Trump, candidato republicano que busca mantenerse 4 años más en el poder, busca la reelección. Joe Biden, candidato demócrata que busca llegar a la Casa Blanca. De lograr llegar a la Casa Blanca, Joe Biden sería además el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. La encuesta hasta el momento, 15 horas aún tiene usted para que interactúe con nosotros, capaz 15 horas que lo estemos acompañando a lo largo de esta jornada electoral. 2.717 votos, 74.1% de nuestros consultados, de nuestros encuestados, darían una hipotética victoria a Donald Trump. El restante, 25.9%, darían una hipotética victoria a Joe Biden. Así están las cosas, así se está moviendo el mundo digital. Recuerde que estamos en redes sociales. En cualquier plataforma usted nos puede conseguir como Globovisión. Además, transmisión que puede seguir completamente en vivo en nuestro canal en YouTube, Globovisión en vivo. Vámonos de inmediato, 6:22 de la tarde, tiempo local en Venezuela. Vámonos hasta la Casa Blanca, la joya de la corona. Imágenes en vivo. Mire usted ese espectacular atardecer. Nuestra cobertura, elecciones Estados Unidos por GB. Allí, esta residencia será la que albergue al próximo presidente durante los próximos 4 años. Vamos a ver quién es, Donald Trump o Joe Biden, quien resulte vencedor, no en estas elecciones, además es una semana de elecciones, quien resulte vencedor luego de las nominaciones que hagan los delegados que resulten vencedores a lo largo de esta jornada, pero si bien luego de resultados conocidos de hoy podremos tener un aproximado de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, la Casa Blanca fue rodeada por una valla antidisturbios, allí muy cerquita al frente, prácticamente 1 kilómetro a la redonda. Comprende esta valla antidisturbios que está rodeando la Casa Blanca, una malla de alambre que fue levantada hoy mismo, este mismo martes, alrededor de esta sede política en los Estados Unidos. ¿Y todo esto por qué? Bueno, todo esto por temor a posibles disturbios una vez concluidas las elecciones acá en los Estados Unidos, con la participación de trabajadores y también con el uso de grúas. Se espera que todo el perímetro esté vallado para el miércoles. Ahora bien, información en desarrollo. Vámonos con las imágenes de centros de votación en Texas. Imágenes en vivo. Ya están prácticamente vacíos los centros de votación, aunque los 2 candidatos que han hecho incluso apariciones en diferentes centros de votación a lo largo de esta jornada han hecho llamado correspondiente, llamado reiterado a participar en las urnas, pues este es el panorama. Cambiemos de imagen. Vámonos con otro centro de votación para ver cómo se está desarrollando también esta jornada, algunos con medidas de bioseguridad. Allí la tienen, mire ustedes, al aspersor. Y este es el panorama en los diferentes centros de votación. Esto es en Texas. Muchos de estos centros ya están prácticamente vacíos. Faltan
pocas horas, dependiendo también del uso horario de los diferentes estados, 50 estados de la Unión Americana, para que vayan comenzando a hacer el cierre progresivo de estos colegios electorales, pero sin embargo este es el panorama. Centros de votación prácticamente ya vacíos. Donald Trump va a esperar resultados en la Casa Blanca. Ahora vámonos hasta el Times Square, muy cerca de la Gran Manzana. Mire usted, publicidad, pero las calles prácticamente vacías. Es un día feriado en Estados Unidos. Mucha gente incluso quiso resguardarse temprano para evitar ser víctimas de posibles disturbios, hipotéticos disturbios que pudiesen registrarse cuando ya termine esta jornada electoral. Esa es parte de la información que reflejamos a esta hora. Incluso se han registrado protestas, pequeños focos de protestas del movimiento Black Lives Matter en buena parte de los Estados Unidos. Vea usted lo que ha ocurrido. Comienzan estos focos, eso era lo que temían muchos norteamericanos, muchos electores, muchos estadounidenses. En función de ello, tratando de prevenir esto, era que estaban protegiendo sus casas, sus negocios, sus inmuebles. Vámonos nuevamente con la joya de la corona, la Casa Blanca, el lugar que va a albergar por los próximos 4 años el presidente de los Estados Unidos, quien resulte no electo en esta jornada, sino ya con un aproximado de los electores que den así victoria a los diferentes delegados. Kiko, esta es la información hasta el momento. Gracias, Juan Carlos. Muy bien toda esa información que nos ha dado, sobre todo que usted puede votar por quién va a ganar en la elección americana, darnos su impresión. Ya vimos cómo el 70 y pico % está a favor de Trump, y eso lo vamos a explicar. Pero ya sabe, @Globovisión, ahí está la encuesta. Fíjate que viendo la Casa Blanca, recordé un episodio, nuestro invitado, Luis Eduardo Martínez, que en el año 2011, Trump comenzó una campaña pidiéndole la partida de nacimiento a Obama, diciendo, este hombre no tiene amigos, no se sabe nada de él, yo quiero ver si él nació aquí. Y comenzó una campaña muy dura, tanto así que Obama se vio obligado a pedir a Hawái que sacara los documentos, y así fue. Entonces Obama, así es, y al fin de año, cuando se realizó la cena de los corresponsales y de los periodistas que trabajan en Washington, él invitó a Trump. Y entonces puso una imagen igualita de la Casa Blanca, pero como un casino, con luces, maquinitas, y le ha dado una pela, se burló de Trump, tanto así que Trump se paró, se fue y no se lanzó a pelear con Obama porque dijo, no, con este no puedo. Seguramente tú sabes, la cena de los corresponsales de la Casa Blanca era una tradición que se mantenía durante muchísimos años. Trump dejó de hacerla en esa venganza poco cordial que tiene con la gran mayoría de los medios de comunicación y con la mayoría de los periodistas. Eso que era una sana manera de encontrarse, y hacían chistes y se burlaban unos de otros con el presidente allí como anfitrión, eso se acabó. ¿Vamos a ir al corte o no? Ok. No, además que la manera, yo me puse a ver el video, la manera en que lo zarandea, yo me imagino que Trump todavía tenía guardado, porque Trump no permite que lo humillen, el que se mete con Trump se mete con alguien que va a pelear con él, porque esa es su personalidad, es un hombre peleón. Claro, es un show, un hombre simpático también, que sabe caer bien y conoce las comunicaciones como nadie. Él es un gran vendedor. Bueno, dicen que él se para en la madrugada y a esa hora empieza a mandar Twitter. Yo he oído a algunos analistas e instructores de redes sociales que dicen que tú puedes mandar 4 o 5 tweets al día, no más de eso. En cambio, en esta campaña electoral, Trump llegó a mandar 50 tweets al día, además en letras mayúsculas, que tú sabes lo que eso significa, que es casi como si estuvieras allí hablando de manera enérgica. Entonces, ha desarrollado toda una serie de habilidades que le ha permitido, incluso por él solo. Quédate ahí un momentico porque ya nos dicen aquí que vayamos al corte y ya estamos con ustedes con Luis Eduardo Martínez. Hoy nos vamos a guiar por un modelo que hizo Luis Eduardo, donde tiene todos los estados, está todo preparado para ir ingresando números, pero ya tú hiciste un aproximado. Sí, o sea, estuve trabajando, bueno, ya perdí la cuenta, las horas que le dediqué a investigar, a analizar, a ver cualquier cantidad de encuestas, estudios de opinión,
analistas, y la conclusión que saqué es que todo está en juego alrededor de esos 153 compromisarios que equivalen a los delegados de 10 estados y un distrito congresional, que es el de Maine. Si yo castigo, como efecto castigué el modelo, le di Florida al presidente, le entregué Georgia, le di Carolina del Norte, naturalmente le asigné Texas. Castigando el modelo, el vicepresidente Biden resultó con 281 votos electorales. De tal manera de que, a menos que, como han señalado grandes medios, se produzca un gran terremoto, se produzca una situación inesperada, mucho más inesperada que la de Hillary, porque se ha dicho una verdad de que Hillary Clinton llegó al día de las elecciones con porcentajes por encima de Trump en la simpatía popular, pero era de 2 puntos y medio. En cambio, Biden está llegando con 9, 10 puntos de ventaja. De tal manera que, a menos que haya una situación absolutamente inesperada, Biden debe convertirse, si no esta noche, en las próximas horas, porque reitero, hay unos estados que van a tardar en producir resultados, en el presidente 46 de los Estados Unidos. Ahora fíjate que la encuesta que vimos ahorita, que no es que la hizo Globovisión, es una encuesta que está puesta en nuestro Twitter para que usted vote. El venezolano vota por Trump, pero eso tiene que ver con la realidad nuestra, como hay esta situación política. Entonces la gente, como Maduro es de izquierda, yo soy de derecha. Primero, tú lo aclaraste temprano y cualquiera lo sabe, que tenga 2 dedos de frente. Biden no es de izquierda, Biden no es comunista, Biden no es socialista, gobernó durante 8 años junto con Obama y demostró el líder centrista que es, ha estado durante años en el Senado, se le conoce suficientemente. Pero adicionalmente a eso, otra vez tu anterior entrevistado Carlos Valero, cuando tú le preguntaste qué tanto pesan los venezolanos en la elección, te dijo nada. Y yo quiero repetirlo, nada, para que tengamos una... Pero los mexicanos sí pesan. Sí, pero fíjate, en el caso de los venezolanos, pues, tú sabes, porque nos caímos a coba, ¿no? Tenemos un gran peso por nuestra posición geoestratégica y tal y tal. No. Eso es culpa de Carlos Andrés Pérez, tú sabes, que nos metió en la cabeza, y después Chávez, que nosotros éramos un referente mundial. Pero volviendo al tema, en la Florida hay unos 13, 14 millones de habitantes. ¿Y por qué Pérez? Bueno, por la gran Venezuela y tal, ¿no? Y te lo digo yo que soy adeco. Pero eso nos dejó esa herencia de que éramos un referente mundial. A lo mejor también tenemos una parte de Bolívar cuando, tú sabes, liberó buena parte por todos lados. Así es, así. Pero entonces, volviendo al caso, en Florida votan unos 12, 13 millones de personas. De esos 12, 13 millones que votan, apenas venezolanos registrados con derecho a votar hay entre 55 y 60 mil. Es decir, el 0.2%. Pero espérate, Eugenio Martínez, un venezolano, consultor político bien prestigioso aquí, hace poco hizo una encuesta en Florida entre los venezolanos, y entonces incluso hizo un webinar, ¿qué tanto pesa el voto venezolano en Florida? Y llegó a la conclusión siguiente: de esos 50.000 venezolanos, el 76% vota dependiendo de la situación económica, de los problemas económicos, de su interés económico. Algo así como el 10 o 12% votaba por los problemas de salud, especialmente los vinculados a la pandemia, y apenas el 17% votaba pensando en Venezuela. Cuando yo me pongo a sacar la cuenta... Ya están viviendo allá. Claro, tienen años viviendo allí, son ciudadanos americanos. Apenas 6.500 venezolanos van a votar hoy, o votaron hoy, pensando en Venezuela. 6.500 sobre 160 millones, imagínate. Antes de irnos al corto rapidito, yo vi encuestas que daban que el voto mexicano es totalmente contra Trump. Es así, lo es. Sí. Bueno, además, lo insultaron, se cansaron de insultarlos. Aquí en México lo que nos manda son marihuaneros, traficantes. Bueno, tú sabes. Bueno, vamos a ir al corte, pero no vamos a ir al estudio principal y vamos a durar, como tú dices, quién sabe hasta dónde, para dar los resultados. Vamos a tratar de dar los resultados. Tranquilo, que yo me traje una almohada por si acaso. ¿Me trajiste una almohada? Bueno, vamos ahora al noticiero con toda la información internacional. Y estamos nosotros allá en el estudio principal de Globovisión, transmitiendo todo lo que tiene que ver, porque usted se va a enterar aquí entre los dos. Vamos a contar los cuentos, las historias, pero sobre todo las tendencias que hay en juego. Hay que ver, insisto, la votación de 8 estados fundamentalmente. Nómbralo. Pensilvania, Florida, Ohio, Carolina del Norte, Ohio, Iowa, Florida, Michigan, Wisconsin y Arizona. Ahora, Biden nació en Pensilvania. Sí, pero allí ganó Trump hace 4 años por un pequeño margen. Ahí ha habido movimientos interesantes migratorios, ahí ha habido un problema con el parque industrial, y entonces es una situación que en este momento, en las últimas encuestas, Biden tenía 5 o 6 puntos adelante. Ok. Pero ya lo vamos a hablar. No vamos
con el estudio principal de Globovisión y las noticias.